Bueno, ¿cómo están? Este es el segundo video que grabo porque decidí no utilizar Power porque se alarga mucho y termina siendo un poco enredado. Eh, la idea de este video es ser breve y ser conciso para poder entender el funcionamiento de lo que es un proceso de admisión. ¿Bien? Ya con la profe Meli y conmigo en las respectivas supervisiones veremos muy profundamente lo que es el funcionamiento del servicio. Pero mi intención en este video, en esta clase, es poder explicar el funcionamiento de un proceso de admisión y diferenciarlo de lo que son otros procesos, como por ejemplo la evaluación psicológica o un proceso terapéutico. ¿Bien? Así que antes de definir, me gustaría poder diferenciar. ¿Bien? No vamos a diferenciar de proceso de evaluación psicológica porque el proceso de admisión es más acotado en el tiempo, ¿sí? No utilizamos técnicas, eh, no buscamos arribar a un diagnóstico, eh, y lo que se piensa es poder hacer una introducción de el consultante o la familia del consultante dentro de un servicio de salud. ¿Bien? Ahí nos diferenciamos del proceso de evaluación psicológica, básicamente porque no usamos técnica. eh, el objetivo del proceso de admisión es poder construir, elaborar o más que nada esta, la construcción de un motivo de consulta. Y en el proceso de evaluación psicológica, si bien hacemos la construcción del motivo de consulta, pero es el nudo que nos permite, o sea, es la base que nos permite llevar a cabo el proceso de evaluación, ¿ya? Y buscamos casi siempre arribar a un diagnóstico o a una explicación mucho más amplia e integral de la problemática del sujeto o de la familia del sujeto o de ambas. Bien, diferente a un proceso terapéutico es que es acotado en el tiempo, ¿sí? Es previo a, es el paso previo a poder insertarse dentro de un proceso terapéutico, ¿bien? Y lo que hace diferente a lo que podría ser otro dispositivo, como las entrevistas preliminares dentro del psicoanálisis, es que se inserta dentro de la lógica de salud pública, ¿bien? Entonces, vamos delimitando en esas diferencias con otros dispositivos que podrían pensarse similares, ¿bien? Entonces, pudiendo resumir en dos objetivos muy claros, o tres, podríamos decirlo. Uno, el objetivo del proceso de admisión va a ser eh, lograr la clarificación, ¿sí? O la construcción de un motivo de consulta que permita luego la inserción de un proceso terapéutico. Otro segundo objetivo podría ser eh, poder, a través de criterios, que los vamos a llamar criterios de inclusión e exclusión, determinar si un paciente podrá pertenecer o participar dentro de el dispositivo que nosotros estamos pensando, ¿sí? Es decir, vamos a tener ciertos criterios de inclusión y exclusión. Esos criterios nos van a determinar si nosotros podemos atender la problemática por la que se consulta, ¿sí? En caso de que nosotros podamos atender esa consulta, va a ingresar dentro del servicio, siempre y cuando tengamos espacio. Si no podemos y existe efectivamente una problemática del niño, realizar una derivación pertinente, ¿sí? Entonces esto, poder entender la problemática y hacer la derivación pertinente, ¿sí? Ya sea dentro del servicio que nosotros tenemos o u otro servicio dentro de esta escuela o del sistema de salud pública. Y otro objetivo u otro camino que puede tomar un proceso de admisión es determinar que el niño no es el que necesita el tratamiento, sino algún familiar, algún padre tutor del niño, que es el que trae la dificultad, ¿sí? Es decir, a ver, no es el foco de atención que tenemos que poner sobre el niño, sino es en otro miembro del sistema familiar, ¿sí? Que suele pasar muy seguido. De repente hay una familia que se está separando, el niño o niña no presenta ningún
una dificultad evidente, se ha pasado por el proceso de admisión, y la determinación es el niño hoy por hoy no necesita un espacio terapéutico, pero los que necesitan un espacio son los progenitores, ¿bien? Eso también es una posibilidad, un camino posible dentro de lo que es el proceso de admisión, ¿bien? Esa es la lógica y esa es la diferencia, ¿sí? ¿Qué técnica utilizamos nosotros? Es la entrevista, ¿sí? La entrevista con los cuidadores, los tutores, los padres del niño y con el niño, ¿ya? Eh, Acá el proceso de admisión también se va a diferenciar, ¿sí?, de quizás la técnica de entrevista inicial que ustedes vieron en el cursado, ¿sí? Si bien nosotros nos vamos a nutrir, y sí les recomiendo que revisen el texto de la profesora Coronel o cualquier texto que hayan tenido ustedes en el cursado de la materia de niños sobre la entrevista inicial, porque las áreas van a ser similares, ¿bien? Esas áreas que nosotros vamos a manejar, luego les voy a pasar un archivo con cuáles son las áreas que nosotros necesitamos tener en un escrito, ¿sí? La técnica de la entrevista es similar a la de la primera entrevista inicial. ¿En qué se diferencia? En que no está acotada en una sola sesión, ¿sí? El proceso de admisión puede ser 2 sesiones, 3 sesiones en caso de verlo necesario, ¿sí? Si en una sesión no logramos claridad sobre el motivo de consulta, podemos extenderlo a un nuevo encuentro, ¿bien? Esa es una gran diferencia. Pero o sea, la forma en que nosotros llevamos a cabo, es decir, entendiendo un encuadre, entendiendo el rol del psicólogo, en todo esto lo que tomaba Blecher de observador participante, disociación operativa, ¿bien? Eh, Todo esto sí lo tenemos nosotros como insumo, como instrumento, ¿bien? Pero en el proceso de admisión no se limita en 45 minutos ya determinar la vida del paciente, porque en realidad el proceso de evaluación psicológica es el primer técnica que nos permite avanzar sobre otras técnicas, ¿sí? El proceso de admisión no queremos cerrarlo en un solo encuentro. Si es necesario, se va a pensar un nuevo encuentro con los padres donde en un encuentro y otro encuentro va a haber una supervisión que nos permita mayor claridad de algunas áreas de indagar, algunas preguntas que podemos hacer, alguna intervención si es necesaria, ¿bien? Esa es básicamente la lógica, ¿bien? Ustedes sí van a tomar los insumos de lo que es la entrevista inicial, pero sí vamos a hacer algunos cambios en la redacción, ¿sí? Luego de los informes, ¿bien? Eh, entonces, instrumento que nosotros utilizamos con las familias va a ser los insumos que tenemos de niños de la entrevista inicial, ¿sí? Cuando trabajemos con el niño, nuestro instrumento fundamental va a depender mucho de la edad, pero como nosotros nos limitamos entre 5 y 12 años, siempre vamos a optar por dinámicas lúdicas, ¿bien? ¿Qué es lo que buscamos conocer? También es qué percepción tiene el niño sobre por qué está ahí presente, qué conocimiento tiene de la problemática, si está implicado dentro de esa problemática o no, ¿bien? ¿Qué nos puede contar de él? ¿Qué nos puede contar sobre su grupo familiar? ¿Qué nos puede contar de los distintos contextos en los que está inserto? ¿Sí? Cómo juega, cómo se acerca, cómo se aproxima a los otros. Esta dinámica lúdica no es una hora de juego diagnóstica, que eso también hay que diferenciar, ¿sí? Es un primer encuentro donde vamos a hacer una entrevista y en general va a haber dinámicas lúdicas. A ver, cuando digo dinámicas lúdicas no hay nada tan estructurado. Vamos a tener a disposición juego, el niño puede elegir, si es más grande capaz que quiere jugar al uno con ustedes, si es más chico se entretenga con algún juguete, pero en ese compartir, en ese jugar, se va a ir dando un diálogo, ¿bien? Entonces, tenemos este insumo de lo que es el juego en la infancia, pero no estamos usando esta técnica como una hora de juego diagnóstica, que tiene sus características, tiene su posicionamiento del psicólogo en donde intervenir. Acá lo que queremos es conocer a los niños, saber qué es lo que opina eh, sobre esta situación, qué es lo que sabe, qué le han contado, qué es lo que le dijeron, eh, con quién vive, con qué edad tiene, a qué escuela va. Eso ya lo sabemos, obviamente, en la entrevista con padre, pero queremos saber si él lo puede decir, ¿bien? Entonces,
vamos a tener encuentro con la familia y encuentro con los niños, ¿sí? Dentro de lo que es el proceso de evaluación psicológica, siempre decimos y sostenemos que un primer encuentro donde van los padres y el niño eh, no aparece, recién en la segunda encuentro es directamente con el niño, ¿bien? Es decir, en la primera entrevista en la evaluación psicológica no va el niño. Acá en el proceso de evaluación, el proceso de admisión, sí hemos cambiado un poco eso. ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil para la familia trasladarse, muchas veces, y la idea es poder es conocer a la familia, conocerlo al niño. Entonces muchas veces tenemos esta hora dividida en dos. Una primera parte para conocer a la familia y otra segunda parte para conocerlo al niño, ¿bien? Por eso les digo, quizás con un encuentro no llegamos a tener toda la información y precisamos un segundo encuentro o con la familia o con el niño o con ambos, ¿bien? Eh, Espero que se esté clarificando algo, pero cualquier duda yo estoy a disposición. Eh, bueno, hablábamos de un poco un escrito. Sí, tenemos que realizar un escrito a modo de primera historia clínica, ¿sí? Donde vamos a elaborar, no voy a decir un informe, pero sí es un primer escrito de este proceso de admisión, donde vamos a dejar en claro, bueno, además de los datos de filiación, que se tienen que estar bien, bien claro, vamos a ir agregando ciertos ítems que son comunes a lo que es la entrevista inicial, ¿bien? Yo sí les voy a hacer llegar ese archivo, pero se agregan otros puntos, como por ejemplo, recomendaciones terapéuticas. Este ítem de recomendaciones terapéuticas es fundamental, ¿bien? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a quedar en la historia clínica. Nosotros vamos a subir ese archivo, lo vamos a dejar no solo en la historia en papel, sino también en la historia clínica digital, como un insumo para el próximo que pueda abordar ese tratamiento, ya sea dentro del servicio de atención, el servicio del hospital escuela o en otro dispositivo de salud. ¿Bien? Entonces, ese archivo sí cobra carácter de informe sin llegar a serlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a dejar en ese primer escrito algunos síntesis de lo que la familia trae. ¿Sí? Muchas veces vamos a utilizar datos de primer nivel de lectura. La familia afirma tal cosa entre comillas, dice tal cosa, el niño refiere a esto, eso, en historia clínica va a quedar. ¿Sí? El informe nosotros no utilizamos, el informe psicológico, datos de primer nivel. En este escrito sí, es un proceso de admisión donde vamos a intercalar un resumen, una síntesis de lo que sucedió en ese proceso de admisión, ¿sí? Obviamente no siempre teniendo en cuenta lo ético y la confidencialidad, pero es un insumo que es necesario. Además de esa síntesis, vamos a agregar análisis e interpretaciones que nosotros vamos a hacer en relación a distintas áreas referido a lo emocional, referido al grupo familiar, referido a lo madurativo cognitivo, ¿bien? Referido a los factores de riesgo y protección que nosotros podamos encontrar, eso es fundamental también, más que nada con la población con la que nosotros trabajamos. Y estas áreas no tienen que estar siempre llenas, o no tiene que haber un análisis exhaustivo, sino de lo que pudimos sacar de ese proceso de admisión, poner algo, si hay algo para poner, ¿sí? No sé si se entiende esto. No es que tenemos que llenar sí o sí todas esas áreas, sino el escrito está incompleto. No, porque el proceso de admisión, los objetivos son otros. No es llenar el informe, sino poder determinar si el niño va a seguir en el proceso, no va a seguir, ¿sí? Y cuál es el motivo de consulta por el que llega o necesita un proceso terapéutico. Si eso está concreto, está bien el escrito, ¿bien? Pero es una forma de orden, una forma de estructura que nosotros tenemos para el siguiente profesional que haga ese escrito pueda entender la situación del niño, qué es lo que sucede, qué es lo que pasó y no empezar de cero, ¿bien? Porque si no el proceso de admisión pierde su sentido, ¿bien? Eh, y acá es importante o fundamental las supervisiones, porque junto con la supervisión vamos a pensar las estrategias terapéuticas. En este caso, eh,
qué tipo de grupo sería beneficioso, qué tipo de actividades serían propicias, si es necesario algunas intervenciones individuales que ya se han pensado a través de ese primer proceso, se lo deja bien aclarado, ¿bien? ¿Por qué? Porque puede ser que el niño termine un proceso de admisión y siga con el grupo y todo perfecto. Pero puede ser y puede pasar, y ha pasado, que ese niño termine el proceso de admisión y luego no vaya al grupal y ya no vuelva al hospital escuela por mil motivos, ¿bien? Eso, ese proceso sí tiene que quedar registrado y esas recomendaciones tienen que estar para el otro profesional que pueda abordar el caso, ¿sí? Para que no empiecen siempre desde cero, para que no sea una cuestión de siempre volver a contar lo mismo, sino que ya hay una base, ya hay un antecedente y que se puede como ir avanzando sobre esa situación, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos es esto, ¿sí? A medida que avancemos, a medida que se den las supervisiones, yo les voy a ir aportando, yo y la profesora Melina, obviamente, aportando bibliografía, aportando intervenciones, ¿sí? Pero la idea es esto, que estén más o menos claro de qué se trata una entrevista, un proceso de admisión.